Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey todavía. Hoy es jueves 7 de mayo, estamos saliendo en directo para todo el mundo. Hoy las noticias no son tan malas respecto del coronavirus en Estados Unidos. Ayer habían fallecido 2.653 personas víctimas del virus, ¿no? Y hoy han muerto 1.983, o sea que ha bajado bastante hoy la tasa de fallecidos por coronavirus en este país. Sumados todos, ya sobrepasan la barrera de los 75.000 muertos por coronavirus en los Estados Unidos. 75.000. Tal vez por eso el presidente Trump dijo hoy que el coronavirus ha sido peor para los Estados Unidos que el pérfido ataque japonés el año 41 en Pearl Harbor, que dejó poco más de 2.000 muertos, y que el espantoso ataque terrorista en septiembre de 2001 a las Torres Gemelas, que dejó poco más de 3.000 muertos. From an economic standpoint, I think next year is going to be a very big year. There's tremendous demand. You see it with the stock market, where the stock market's at 24,000, and we went through the worst attack we've ever had on our country. This is really the worst attack we've ever had. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this. And it should have never happened. Could have been stopped at the source. Could have been stopped in China. It should have been stopped right at the source. And it wasn't. La comparación con Pearl Harbor y con el 9/11 de las Torres Gemelas me parece antojadiza, ¿no? Es cierto que en ambos ataques, uno militar, el otro terrorista, murió mucho menos gente que por coronavirus. Insisto, en Pearl Harbor murieron un poco más de 2.000 marinos, casi todos principalmente, ¿no? Pero la edad promedio era más o menos 25 años, eran todos jovencitos. Y obviamente la muerte de un joven de 25 años duele más que la de un anciano de 80, ¿no? En los ataques terroristas de las Torres Gemelas, la edad promedio de las víctimas era de 39 años los hombres y de 38 años las mujeres, ¿no? En cambio, el coronavirus aquí en Estados Unidos, más del 73% de los muertos tenían arriba de 65 años, ¿no? Y a escala global, el promedio de edad de los muertos por coronavirus es de 69 años. Insisto, todas las muertes duelen, pero quizá las de jovencitos duelen todavía más. En Vietnam murieron 58.000 estadounidenses, claro, a lo largo de 9 años, ¿no? El coronavirus en poco más de 2 meses ha matado a 75.000, o sea, ha matado a más gente que en Vietnam. Pero en Vietnam la edad promedio de las fatalidades, de los caídos en batalla, fue de apenas 23 años, ¿no? E insisto, la edad promedio de los muertos por coronavirus es de 69 años. China afirma que cuando los Estados Unidos sostienen que el coronavirus se originó en un instituto virológico de Wuhan, mienten, faltan a la verdad. Esas declaraciones, dicen los mandarines chinos, son falsas. China denunció el jueves las declaraciones falsas de Estados Unidos. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que muchos países y expertos han hecho comentarios positivos sobre la prevención y control del nuevo coronavirus en China y consideró una pena que algunas personas en Estados Unidos echen la culpa a los demás en lugar de asumir sus responsabilidades. Si dicen que la pandemia se puede comparar con Pearl Harbor o el 11 de septiembre, el enemigo que enfrenta a Estados Unidos es el nuevo coronavirus. Frente a la lucha de la humanidad contra el mismo virus, creo que Estados Unidos debería luchar codo a codo con China como camaradas de armas, en lugar de como enemigos. ¿Podría Trump haber evitado que llegase el coronavirus a los Estados Unidos? Yo creo que no. ¿Es justo culpar a Trump de las 75.000 muertes por coronavirus? Yo creo que no. Me parece que era inevitable que el coronavirus llegara aquí, se extendiera, se reprodujera. Quizá, por supuesto, el gobierno podría haber hecho las cosas mejor, pero también los chinos podrían haber hecho las cosas mejor y sobre todo la OMS podría haber hecho las cosas mejor, ¿no? O sea que yo creo que es injusto ensañarse a estas alturas con Trump.
Desde luego cometió errores, ¿no? Pero me parece que el coronavirus era inevitable, como inevitables fueron los ataques de Pearl Harbor el 41 y de las Torres Gemelas en 2001. Trump, hoy reunido con religiosos, aludió a esta plaga, dijo él, que ha hecho un daño gravísimo al tejido social de la nación. As you know, this terrible plague has inflicted grave hardships on our people. We mourn for every life lost. We pray for every victim. And we shoulder this burden together as one people, one family, and one great American nation. Thanks to the profound commitment of our citizens, we've flattened the curve, and countless American lives have been saved. Our country is now in the next stage of the battle, a very safe, phased, and gradual reopening. It's a reopening of our country. Who would have ever thought we were going to be saying that? Pero que no cante prematuramente victoria. Al ritmo que vamos, 2.000 muertos por coronavirus en promedio cada día, calculando además que esas fatalidades van a incrementarse en el próximo mes de junio, no sería raro que en agosto la cifra hubiera sobrepasado largamente los 100.000, ¿no? Tampoco sería raro que allá por noviembre, cuando Trump se juegue la reelección, los fallecidos se cuenten por encima de los 200.000 por coronavirus, ¿no? Todo esto va a dificultar grandemente las probabilidades de que Trump sea reelegido. Hoy se ha divulgado que un asistente del presidente tenía coronavirus. Trump dijo que le hicieron de nuevo la prueba y que dio negativo. Let me ask you a question, Mr. President. How is it possible that someone that tested positive for COVID-19 got so close to you? Well, I think probably that has to do with the fact that we all believe in tests. We have the best tests in the world, but they were tested. I believe they're tested on a weekly basis. I just had a test, as you probably heard. In fact, I had one yesterday and I had one today, and it's negative. Mike just had a test and it's negative. But they do the tests, and it just shows you that the fallacy, it's what I've been saying. Testing is not a perfect art. No matter what you do, testing is not a perfect art. So we test once a week. Now we're going to go testing once a day. But even when you test once a day, something happens where they catch something. Como saben, en Dallas, Texas, la dueña de una peluquería había sido encarcelada porque se negó a cerrar su salón de belleza, alegando que ella tenía que alimentar a sus 3 hijos menores de edad y al mismo tiempo que tenía que cuidar la salud económica de sus empleados. Hoy, por gestión del gobernador de Texas, ella fue liberada. The new approach comes as job losses reach new highs. Payroll company ADP says the private sector slashed a record 20 million jobs between March and April. The biggest job losses were in transportation, construction, and services and hospitality. A report out this morning is expected to show another 3 million Americans filed for unemployment benefits last week, bringing the total to 33 million since March. Es decir, que 33 millones de estadounidenses han perdido trabajos desde que comenzó esta dantesca crisis del coronavirus. 33 millones, y seguimos contando. Ahora sí, la valerosa peluquera de Dallas, que se negó a disculparse ante el juez, que fue conducida a un calabozo y hoy, por gestión del gobernador, ha sido liberada. Breaking developments now in the case of Shelley Luther, the Dallas salon owner who was jailed for reopening her business despite coronavirus restrictions. Texas Governor Greg Abbott has modified his orders to eliminate confinement as punishment, effectively freeing Shelley Luther. State Attorney General Ken Paxton tweeted this: the Supreme Court of Texas has ordered Shelley Luther to be released from Dallas County Jail! Exclamation point. Me alegro, nada más recuperar la libertad. La señora Luther, muy conmovida, quebrantada, sollozando, agradeció a sus numerosos partidarios. I just want to thank all of you who I just barely met, and now you're all my friends. You mean so much to me, and this would have been nothing without you.
Thank you so, so much. And I'll have more to say when I can gather myself, but I'm a little overwhelmed. I just want to say thank you. La veo con gran simpatía, desde luego. Sabiamente el gobernador de Texas ha decretado que mañana viernes puedan reabrirse todas las peluquerías. ¡Qué bueno! El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó la apertura de los salones de belleza y las peluquerías de Texas a partir del viernes, sumándose a varios estados que decidieron relajar las medidas tomadas por el coronavirus. Esta propietaria de un salón en Houston se mostró entusiasmada con la decisión y aseguró que tomará las precauciones necesarias como ponerse un protector facial. Esto irá así, me mantendré detrás de mi cliente, nunca delante de mi cliente, siempre detrás de mi cliente. En Nebraska, miles de inmigrantes que trabajaban en una planta de procesamiento de carne, sobre todo de origen mexicano, están infectados de coronavirus. Lexington, Nebraska. The former frontier trading post is now home to over 10,000 people, mostly immigrants from Mexico, Central America, and Africa. About 25% of them work here at the Tyson Foods meatpacking plant. And a number of them are coming down with coronavirus. This woman and her husband both work at Tyson, and both got COVID-19. She is not revealing her identity for fear of retaliation. Her son translates for her. She said she's really scared to go back just because she doesn't know what has been done and she doesn't want to risk getting reinfected again and redoing this whole process for the past more than a month that we've been quarantined. Bueno, el gobernador de Nueva York, señor Cuomo, ha anunciado que todos los inquilinos del estado que no puedan pagar sus rentas continuarán viviendo en los lugares que alquilan, no podrán ser echados violentamente por no pagar sus rentas, por lo menos hasta el 20 de agosto. No one can be evicted for non-payment of rent, residence or commercial, because of COVID until August 20th. And then we'll see what happens between now and then, right? Nobody can really tell you what the future is. So that will be in place. I hope it gives families a deep breath. Nothing can happen until August 20th, and then we'll figure out between now and August 20th. La cantante Madonna revela que se enfermó de coronavirus en París a principios de este año y que ya está recuperada. Madonna estuvo enferma por el nuevo coronavirus. La reina del pop anunció el jueves que dio positivo a la prueba de anticuerpos de COVID-19. La cantante de 61 años recordó que ella y varios artistas de su espectáculo enfermaron hace 7 semanas en París, al final de su gira, pero en ese momento creyeron que se trataba de una gripe especialmente fuerte. La gira internacional de Madonna, Madame X Tour, concluyó el 9 de marzo. Los últimos 2 conciertos previstos en la capital francesa fueron anulados. La cantante aseguró que felizmente ahora están todos en forma y en buen estado de salud. ¿Cuándo, si acaso, volverán a protagonizar estos artistas sus grandes conciertos, no? Bueno, Perú coronavirus. Perú sigue en el puesto 13 de todos los países del mundo con arriba de 58.000 casos confirmados. Pronto creo que va a desplazar a Canadá y va a ocupar el puesto 12. De ayer para hoy hay 3.700 nuevos casos de coronavirus, 3.709 nuevos casos de coronavirus, y de ayer para hoy han muerto desdichadamente 94 personas en el Perú por coronavirus. El ministro de Defensa dice en Lima que hay que aprender a convivir con el coronavirus, que es una frase o una muletilla que yo he repetido machaconamente aquí noche tras noche. Tenemos que recordar a la población y hago llamado a la población. Nosotros estamos en una época de alto contagio, estamos en una fase de contagio comunitario y nosotros tenemos que aprender a convivir con el virus todo este tiempo hasta que salga la vacuna que nos pueda ayudar a sobrevivir de esta pandemia. Mientras eso tenemos que aplicar una cultura de prevención y de protección. Pero hay que liberar ya a los peruanos que están bajo arresto domiciliario, señor ministro. Él se enoja con los irresponsables. Muchísima gente aún no ha comprendido esto
y es por ello que está saliendo en forma irresponsable, no mantiene la distancia social, no usa guantes, muchas veces las mascarillas que usa no son las adecuadas, se coge las manos, no se lavan las manos, etcétera. Todas las medidas que nosotros debemos tener ya como hábitos para convivir con el virus, aún muchísima gente no la ha internalizado. Pero ayúdenlos en lugar de criticarlos. Casi todos son gente muy pobre, muy necesitada. Si no usan la mascarilla mejor es porque no la pueden comprar. Entonces que el gobierno les obsequie esas buenas mascarillas. Si no se lavan las manos tanto como usted quisiera, quizás porque no tienen agua potable en su casa. Si no usan el jabón líquido con alcohol, bueno, ustedes instalen surtidores de jabón líquido con alcohol en los mercados populares. Ayuden a los pobres en vez de demonizarlos. El doctor Villena, infectólogo, también se molesta porque dice que muchos peruanos han incumplido brutalmente, dice él, la cuarentena. Decir que tengo que decir no, pues, ¿no? Pues todo lo tenemos 1000 diarios, levantamos, una locura, ¿no es cierto? Tiene usted razón, tiene usted razón. Yo quisiera que se levante por otras circunstancias, ¿no es cierto? Los temas económicos, los temas de dificultad que tienen las familias para poder comer, las dificultades que hay en los colegios, en fin. Pero si hablamos por temas de salud específicamente y la situación estando como está, con el incumplimiento brutal, incumplimiento que hay por parte de nuestros compatriotas, no tiene sentido, pues. Bueno, el verbo brutal es discutible, ¿no? Porque cuando una persona tiene hambre, el hambre también es brutal, ¿o no? Y entonces si uno tiene un hambre brutal, es inevitable que incumpla brutalmente la cuarentena, porque la cuarentena es tan rígida e inflexible que más que brutal es bruta. Entonces hay que entender, hay que atar cabos, unir un punto con otro y tratar de entender por qué la población salió a las calles. Bueno, un jovencito en Lima que deliberadamente había dejado secreciones nasales suyas en el transporte público y que se había grabado y que no tuvo mejor idea que subir eso en redes sociales, por supuesto ha sido capturado. Es el repudiable acto que causó indignación en la opinión pública. El protagonista de este video fue identificado como Daniel Ibimoro Yepes, quien sin vergüenza alguna se grabó esparciendo sus secreciones nasales en los pasamanos de la línea 1 del metro de Lima. El hecho ocurrió en San Juan del Lurigancho, cuando estaba por llegar a la estación Santa Rosa. Un acto que durante esta pandemia podría significar una amenaza sanitaria, ya que muchos ciudadanos toman medidas de bioseguridad. Bueno, es un tonto y además es un sucio y además es un asqueroso. Pues. Y peor que todo es un suicida, porque hace semejante asquerosidad y se graba y lo publica y hace alarde de ello, ¿no? Pero luego la policía lo interroga grabando el interrogatorio en tono así grandilocuente y él alega que estaba ebrio. Sí, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿Qué te conllevó a hacerlo? Estaba en estado de ebriedad, había tomado licor y no era consciente de mis actos. Lo que estaba haciendo en ese momento lo hice, estaba ebrio. ¿Tú has cobrado el bono? Sí. ¿Has cobrado el bono? Sí. Ya. ¿Y por qué tienes una grabación ahí donde dicen que el Estado peruano no te deposita el bono? No, o sea, el primer bono me depositaron 380. Ya. En cual el otro, como dijeron que iban a depositar la otra mitad, entonces por ese motivo que yo mandé un mensaje, ¿no? Bueno, todo esto es triste, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿está bien que la policía lo interrogue y al mismo tiempo grabe ese interrogatorio un tanto pintoresco y lo difunda? No sé. Habría que preguntarle a un abogado competente, ¿no? Yo, por supuesto, no le creo al muchachito, no creo que estuviera borracho, ¿no? A la mayor parte de la gente, si se pasa de copas, no se le ocurriría hacer lo que este jovencito hizo, ¿no? En alguna esquina tumultuosa de la capital peruana, la policía se pelea con los militares. Bueno, el estrés. Se trata de un altercado, de un encuentro que tuvieron un policía de tránsito con agentes del ejército que estaban controlando el acceso a una calle, ¿no? El oficial llegó a bordo de su motocicleta, retiró unas vallas, unos muretes que habían colocado los efectivos del ejército para restringir el paso vehicular y luego hizo avanzar el tráfico, ¿no? Se registró un momento de tensión
entre el efectivo y los militares. Me duele decir que en el Perú 46 agentes policiales han perdido la vida por coronavirus. Son muchísimos. Probablemente 46 agentes de la policía han perdido la vida a causa de la COVID-19 y hay 1.873 efectivos contagiados durante su trabajo de patrullaje en las calles. El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, ha informado además que 360 policías se encuentran hospitalizados, 17 de ellos en unidad de cuidados intensivos en estado crítico. Se ha conocido también que hay 942 cadetes de la Escuela de Policía de Puente Piedra que se encuentran infectados con la COVID-19. Bueno, después de la pausa les contaré todo sobre la fallida incursión marítima de unos aventureros a Venezuela. Una pausa y regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Esta semana hemos conocido que dos muy precarias embarcaciones, dos lanchitas, intentaron desembarcar a un puñado de aventureros, de hombres pobremente armados, en dos lugares de Venezuela, las costas de Macuto y las de Chuao. La operación, como saben, resultó fallida. La dictadura venezolana la había infiltrado, había recibido delaciones y había metido topos en esa operación de aventureros, de amateurs, diría yo. ¿Sabía el presidente Trump que esta operación estaba en marcha? Obviamente no, ni él ni nadie importante de su gobierno, ¿no? ¿Sabía el presidente Guaidó que el domingo de madrugada poco más de 10 hombres iban a tratar de desembarcar en Macuto con el propósito ulterior de capturar un aeropuerto en Caracas y secuestrar a Maduro y removerlo de Venezuela? Obviamente Guaidó no sabía. ¿Firmó Guaidó el contrato que se le adjudica? Yo creo que no. No creo que Guaidó sea tan imprudente como para firmar un contrato con una empresa de mercenarios, Silver Corp, basada aquí en la Florida. Da la impresión de que quien dirigió todo esto fue un amigo y asesor de Guaidó, el consultor político JJ Rendón. Quizá en septiembre o en octubre del año pasado algo le habrá comentado marginalmente JJ a Guaidó, pero yo no creo que Guaidó supiera los detalles de la operación, ni que se reuniera con estos aventureros, ni que estuviera al tanto de que el domingo y luego el lunes dos lanchitas iban a tratar de desembarcar en la costa venezolana. No lo creo, sinceramente no lo creo. La prensa informa del fiasco, un fiasco más en la tentativa loable, desde luego, de derrocar al dictador venezolano. Estas son las imágenes de Luc Denman, uno de los dos esboinas verdes estadounidenses arrestados durante los intentos de intervención marítima del domingo y el lunes cerca de Caracas. El gobierno de Venezuela ha difundido el interrogatorio en el que Denman se define como mercenario de la empresa de seguridad Silver Corp y explica que tenía la orden de tomar el aeropuerto cercano a Caracas para enviar desde allí a Nicolás Maduro a Estados Unidos, donde es buscado por varios delitos relacionados con el narcotráfico. Todo parece torpe, artesanal, chapucero, ¿no? Condenado al fracaso, por supuesto. Anoche el consultor político venezolano JJ Rendón concedió una entrevista a CNN y dijo que él había firmado el contrato con Silver Corp, que se había reunido en varias ocasiones con Jordan Godreau, el ex boina verde del ejército americano, héroe de guerra en Irak y Afganistán. Aparentemente Godreau quiso cobrarle $1,500,000. Por lo visto, JJ le adelantó $50,000 de su propio peculio y da la impresión, a tenor de lo que cuenta JJ, que como hubo un distanciamiento, un desencuentro entre ambos, Rendón y Godreau, este último decidió lanzar una avanzada para presionar a Rendón de tal suerte que le pagara. Está tu firma. Es tu firma, firmaste ese contrato, esto es cierto, ¿no? Sí, fue parte de un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo, pero sí, esa es mi firma. Esa es tu firma. Sí. Este contrato
¿En qué consistía? ¿Por qué firmaste este contrato? ¿Qué era lo que buscaban precisamente con Woodron? Bueno, la parte que se ha mostrado del acuerdo son 7 páginas de 8, no se han mostrado las 8 páginas. El acuerdo tenía 42 páginas de anexo que explicaba el propósito exploratorio de ese acuerdo, que no llegó, repito, a ser ejecutado o perfeccionado, entiéndase, no se avanzó en ninguno de los preámbulos para que se hiciera efectivo. Pero claro que ¿qué consistía? Bueno, era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen que actualmente, digamos, que tienen indictment o que tienen órdenes de captura, etc. Pues yo le creo a JJ. Yo creo que él, con las mejores intenciones, se reunió con estos profesionales de la guerra, negoció con ellos, quizá les hizo creer que él hablaba a nombre del presidente Guaidó, quizá les hizo creer que él disponía de unos recursos monetarios que no tenía, no sé. Quizá hubo un malentendido y estos aventureros pensaron que el gobierno de Estados Unidos respaldaba a JJ Rendón. Mi impresión es que el gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con esto y que si Guaidó estuvo enterado fue muy marginalmente, muy superficialmente, no participó de las negociaciones y no firmó el contrato que falsamente le atribuyen. Así las cosas, hoy la dictadura venezolana ha presentado al otro capturado, son 2 estadounidenses capturados. Este dice llamarse Erin Berry, tiene 41 años y dice que fue soldado de los Estados Unidos desde el año 96. Este Berry y el otro, Luke Alexander Denman, fueron los 2 muchachos estadounidenses. Qué raro además que llevaban documentos de identidad, qué raro además que llevaban el contrato de Silvercorp con Guaidó en la lanchita. Es raro, ¿no? Pero este es el testimonio de Berry. My name's Aaron Seth Berry. What is your age? I'm 41. Where do you live? United States. What is your address? I don't remember it. It's a new address. I just don't have it. When did you enter the army? 1996. What has been your tactical training? It was infantryman. Where and when did you meet Jordan Woodrow? I don't exactly remember when. He's in the army at some point. Yo, por principio, en estos interrogatorios que hacen los verdugos comunistas, no creo ni una coma, ni una tilde, porque generalmente lo que dicen los capturados está escrito por sus verdugos. Es un guión que tienen que recitar para obtener, si acaso, beneficios. Berry dice también que en enero de este año viajó a Colombia para entrenarse. What was the job proposal for Jordan? To come here to come to Venezuela and provide support. When did you fly from U.S. to Colombia? January, I think. Who accompanied you? Jordan, Luke, and what I learned to be a person by the name of Alex. Esto es inconcebible, ¿no? O sea, eran 3 gringos que solitos ellos iban a tumbar a Maduro. Jordan, Luke y Erin. Yo creo que estaban en un burdel o en un salón de billar o en una cantina y se pasaron de tragos y dijeron, hay un venezolano, Rendón, que ofrece dinero, y se animaron. ¿Sí? No tiene sentido ninguno. Además le preguntan a este muchacho cuánto te iban a pagar. Él se sube a una lanchita, se dirige a las costas de Venezuela, se juega la vida y dice, no, de eso no hablamos, no recuerdo. Pero ¿cómo te vas a subir a una lanchita, a jugarte la vida y no sabes cuánto te van a pagar? How much would Jordan pay for the job? I don't exactly know. How much do you expect?
know. It was only supposed to be for 2 weeks, so. What is the training you teach? There's more reviewing what they already know, and learn how to go about it, working in a building and basic clearing in the street. Francamente, a mí me da una patética impresión, ¿no? Yo no creo que estos sean mercenarios profesionales de alto nivel, no lo creo. Yo creo que son aventureros, amateurs, lumpen, pistoleros lumpenescos, así los veo yo. Este otro capturado, Luke Alexander Denman, dice en un fragmento de su testimonio que el objetivo era tomar control de un aeropuerto. ¿Cómo vas a tomar control de un aeropuerto en Venezuela, un país altamente militarizado, si son 10 o 12 tipos descamisados y sin zapatos? How many men in that groups? In total, it was 50 to 60, so around 20 people per group. Tell me about the instructions that Jordan Woodrow gave to, and which was the target. The only instructions that I received from Jordan was to ensure that we took control of the airport for safe passage for Maduro and receiving of airplanes. Pero bueno, y este Jordan además es el capitán Anaya, que embarca a todos y se queda en la playa. ¿Por qué no se embarcó él también? A estos dos muchachitos les promete seguro un dinero, los sube en esas lanchitas ridículas y los manda al matadero. Luego, esto demuestra cuán guionado está todo, ¿no? Cómo las confesiones de estos dos capturados obviamente les han sido dictadas por los agentes de inteligencia cubanos y venezolanos, porque le hacen decir a este pobre muchacho Denman que Jordan Godreau, cuando lo conoció o se lo presentó, estaba en presencia del presidente Trump. O sea que Trump reunió a Jordan Godreau con este Luke Alexander Denman. ¿Cómo no? Who commands Jordan? President Donald Trump. Who gave you the weapons and the tactical uniforms? Jordan through Silver Corps. What jobs does Cyber? Private security contracting and consulting, known in some places as mercenary work. How many American contractors were in the camp and the operation? 2, including myself. O sea, él dice que Trump lo reunió, que Trump presentó a Jordan con este Luke Alexander y con el otro Eric. No tiene sentido, no es creíble. Es una patraña montada por la dictadura de Caracas, ¿no? Yo no digo que estos dos sean agentes de inteligencia de la dictadura chavista, no digo eso. A lo mejor son aventureros, sí, sí. Pero son pistoleros de baja estofa. ¿Ah? Bueno, por supuesto, se da un banquete con esto el maléfico Jorge Rodríguez, ¿no? Era previsible. Además de eso, quedaba que no es que el señor Jordan Godreau es un altruista del homicidio, un altruista del terrorismo, no. Es que era una especie de inversión que estaban haciendo porque ya había un compromiso de JJ Rendón y de Juan Guaidó de que les pagarían con barriles de petróleo venezolano y al narcotráfico le pagarían con rutas seguras para el traslado de su mercancía hacia África, hacia Europa y hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Este desalmado sujeto, Rodríguez, afirma que, y yo creo que está mintiendo, Guaidó estuvo implicado en toda la operación de los tres aventureros y JJ Rendón. Así que cuando señala Juan Guaidó o su
o su periodista Rabel o Carla Angola, que Juan Guaidó no tiene nada que ver, pues hay dos cosas que no sé cómo va a ser con ellas. La primera es su voz, porque hay un testimonio. Jordan Goudreau, por supuesto, notando ya las malas mañas de Juanito Alimaña, con la que estafa, miente y roba, Goudreau lo grabó diciendo que en efecto a través de Vergara y de JJ Rendón se daría la firma del contrato. Este escorpión, este alacrán de Jorge Rodríguez llama a Alimaña a Guaidó. Otro angelito del chavismo, Diosdado Cabello, ha acusado a Guaidó de haber hecho ya maletas para asilarse en una embajada europea en Caracas. Por cierto, yo les voy a decir algo, ya Juanito escogió la embajada por donde quiere irse. Ya la escogió. Es europea. Él sabe lo que yo estoy hablando. Es europea. Y hay que mandar unas maletas. La risa diabólica de Cabello. Nos regresamos después de la pausa. Bueno, España reabre parques y playas, las playas catalanas, ¡qué bien! España sigue avanzando en su reapertura y muestra de ello es la vuelta parcial y condicionada de parques y playas. Barcelona ha anunciado que desde este viernes quedarán reabiertas las playas para prácticas deportivas, de manera que se podrá correr y nadar después de 8 semanas cerradas. Se abrirá en las playas para un uso de actividad deportiva individual, o sea, para ir a correr y también para hacer natación en el horario de la mañana, de 6 a 10 de la mañana, cuando se pueden practicar actividades deportivas, pues en ese momento se podrá hacer esa práctica deportiva, como decimos, para uso individual. Alemania reabre restaurantes y cafeterías, estupendo. En la ciudad de Weimar, en el centro de Alemania, los cafés y restaurantes comenzaron a abrir sus puertas de nuevo. Los clientes deben sentarse al aire libre y solo se permiten 2 personas por mesa. Funciona como autoservicio bajo estrictas normas de higiene, pero para muchos es más que suficiente. Es maravilloso, liberador y también me parece sano. Gran Bretaña, con más de 30.000 muertos ya, el país de Europa con más fallecidos de coronavirus, se pregunta hasta cuándo estirar la cuarentena. El gobierno de Reino Unido informó este jueves de que se mantendrá el confinamiento en el país, si bien el primer ministro británico Boris Johnson dará a conocer el próximo día 10 el plan para relajar alguna de las medidas. El Reino Unido registró este jueves 539 nuevas muertes por COVID-19, lo que eleva la cifra total hasta los 30.615 fallecidos en hospitales y residencias, lo que mantiene a este país como el más castigado de Europa por la pandemia. En Santiago de Chile, el presidente Piñera dice que habló por teléfono con Trump y que le pidió que tan pronto como descubran la vacuna para el coronavirus, se la manden prioritariamente a Chile. ¿Cómo no? O sea, que Trump le va a mandar la vacuna a Chile antes de probarla aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo no, señor Piñera? Se comunicó con nosotros y hablamos de muchos temas, pero tal vez lo que más nos interesa a nosotros. Igual como hay una carrera o una verdadera guerra, como dijo un ministro, por los ventiladores mecánicos, nosotros desde hace ya mucho tiempo estamos tratando de poner a Chile en una posición de privilegio para que cuando tengamos una vacuna, esa vacuna llegue a Chile en forma oportuna. Y por tanto hemos tomado contacto con los principales proyectos que están avanzando en una vacuna, para que cuando esté esa vacuna Chile esté en el lugar, en la pole position, como se dice en deporte. Y eso lo conversamos con el presidente Trump porque él está muy optimista, como lo ha dicho públicamente, que tal vez podamos tener una vacuna antes de lo que muchos esperaban. Piñera a estas alturas es un tonto sin tapabocas, o sea, un tonto peligroso, porque cree que Trump le va a dar la vacuna a Chile antes que a Estados Unidos. ¿Cómo no? Curitas avesados en Santiago de Chile confiesan a la feligresía en la vía pública
La fe no se detiene por el nuevo coronavirus. Sacerdotes del Colegio San Francisco de Asís en Santiago decidieron escuchar confesiones a los fieles católicos chilenos que lo deseen. Los creyentes deben esperar su turno desde su vehículo para respetar el distanciamiento social dictado para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Y acá, bueno, cada uno ha podido seguir de alguna manera vinculada con su fe en estos momentos tan difíciles, gracias justamente a la labor valiente de estos sacerdotes. Santiago de Chile endurece la cuarentena en ciertas comunas. El gobierno chileno endureció el miércoles las medidas de confinamiento obligatorio en Santiago ante un incremento de casos de coronavirus. El país registra en total más de 23.000 contagios y cerca de 300 fallecidos por COVID-19. Desde el viernes, 12 comunas de Santiago entrarán en cuarentena obligatoria, sumándose a otras 14, por lo que cerca de un 80% de la población capitalina de 7 millones de habitantes quedará en confinamiento total. Regresamos con México después de la pausa. México, coronavirus, se dice que el pico de contagios y fallecidos está por llegar pronto. México se encuentra en un momento crítico. Las autoridades calculan que el país alcanzará el pico de la pandemia este viernes, mientras el sistema sanitario trata de aguantar el envite al borde de la saturación y algunos crematorios no dan abasto. Mientras tanto, muchos denuncian el hermetismo. Hace unos días, la Guardia Nacional acordonó el hospital de Ecatepec, mientras familiares se lamentaban de la falta de información sobre sus seres queridos. Cuidado que en México los muertos por coronavirus son ya más de 2.700 y están subiendo a un ritmo veloz. Entre tanto, los coches fúnebres cargaban cuerpos. Según las cifras oficiales, México había registrado este miércoles más de 2.700 muertos y 27.600 casos. Las autoridades aseguran que se está aplanando la curva y todas las medidas tomadas han evitado el colapso sanitario, con una ocupación hospitalaria en Ciudad de México de poco más del 70%. Cifras que sorprenden cuando se comprueba que algunos hospitales habilitados por las Fuerzas Armadas ya están ocupados. No hay cerveza en México y la poca que se encuentra está carísima. Recorrer varias tiendas de un barrio en la Ciudad de México en busca de cerveza. Todo para encontrarla casi al doble de precio. Una botella de poco más de 1 litro se vende a unos $2.50, cuando normalmente cuesta casi $1.40. Es un problema generalizado en México, donde el gobierno ordenó suspender la producción de cerveza ante la pandemia del nuevo coronavirus, por considerarla una actividad económica no esencial. Ahorita la hemos estado consiguiendo con algunos proveedores que, bueno, ellos a su vez la consiguen con otros proveedores y a eso se debe el alza. Pero aún así, aunque la des al precio que la des, la gente se la sigue comprando. Regresamos con lo último después de la pausa. Bueno, guantes de 45 € para protegerse del virus. En esta fábrica confeccionan una forma eficaz de protegerse del COVID-19. Aquí hacen guantes lavables, ajustables y con los que poder usar el móvil. Estas manos expertas trabajan para firmas como Dior, Agnès B o Calvin Klein, y entre sus clientes están Madonna, Lady Gaga, Carla Bruni y Brigitte Macron. Al principio pensaron hacer mascarillas, pero los suyos son los guantes. Valen 45 € el par. 45 € el par. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Quiero enviarle un gran abrazo a mi psiquiatra y neurocientífico que está en Lima, Perú, que me cambió la vida, Alberto Fernández. Gracias a él soy ahora un hombre feliz, y duermo bien y regulo mi bipolaridad. Un abrazo para ti, Alberto Fernández, que estás en Lima. Gracias, buenas noches.